Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Desholandizadas. Les habla Florencia Delotto y estoy con... Naya Donore, hola a todos. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es... El sistema educativo de la sociedad holandesa. Así es, nos vamos a meter con la madre del borrego y vamos a comentar un poco cómo es el sistema educativo en este país y alertar a aquellas desholandizadas o futuras desholandizadas sobre algunas trampas o algunos obstáculos que hay que sortear. Entonces, vamos a comenzar contándoles que quizá a diferencia de lo que puedan pensar, el sistema educativo aquí está fuertemente estratificado porque consiste en un primer nivel que es la educación primaria de los 6 a los 11 años. De los 4 a los 11 años es la educación básica y es igual para todos en principio, ¿no? Más allá de que hay otras opciones como escuelas especiales o con otro tipo de filosofía, pero a grandes rasgos se puede decir que hay una principal que es igual para todos de 4 a 11 años. ¿Y qué pasa a los 11 años, Naya? Bueno, a esa edad cuando los niños terminan la educación primaria en el grupo 8, porque son 8 años, ¿no? Desde los 4 hasta que terminan la educación primaria, transcurren 8 años, entonces los niños terminan alrededor de los 11 años con la primaria, y en ese momento, a partir de una evaluación que hacen los profesores y un test que se toma en el último año, a los niños se les indica a qué nivel pueden ir de enseñanza secundaria. Y ese nivel va a determinar si ellos van a recibir una educación técnica, una educación técnico-profesional o ya una educación más científica, que serían las carreras que tradicionalmente se estudian en la universidad en Latinoamérica. Entonces, podríamos decir que de alguna forma el destino de los niños y niñas está sellado a los 11 años cuando reciben este consejo de su profesor, que les indica a qué nivel pueden ir, y eso va a determinar si pueden o no estudiar en la universidad. Sí, que este consejo se denomina en holandés advies y también tienen que hacer un examen, un cito, toets, se denomina toets, se traduce como prueba, que se hace más o menos como cuando se acerca al final del año lectivo. Y en ese momento son evaluadas competencias como la lectoescritura, el cálculo, algo así como conocimiento del mundo, había visto que se llama como Bertels-Kennis o algo así, es como algo bastante amplio, pero sobre todo cálculo y comprensión lectora y también cómo escribe el niño. Y en función de ese resultado y luego el desempeño que el niño tiene en clase, se llega a este consejo, este advies, que puede determinar, como decía Naya, que alguien vaya al MBO, que es como la preparación para un MBO, que es en holandés Middelbare Beroepsonderwijs, que es educación media que prepara para el trabajo, ¿no? Entonces ahí se pueden encontrar profesiones como peluquería, carpintería, todos oficios de corte puramente técnico, ¿no? Y luego tenemos el otro ramal, digamos, que es como más educación secundaria en general, que es el HAVO, H-A-B corta O, y el otro que es B corta W-O, que es la preparación para la educación académica, ¿no? Que es la universidad aquí contempla las carreras más de investigación y hay otras carreras Claro, que que no son son... técnico-profesionales, Claro, o de ciencias aplicadas, como claro, le denominan acá también, ¿no? claro, el HBO, H, B larga O, sí, Claro, que son en el fondo profesiones en donde no se
genera directamente conocimiento, sino que se aplica el conocimiento que ya se tiene. Claro. Entonces son carreras que están orientadas al ejercicio profesional, versus las carreras que se estudian acá en Holanda en la universidad, que están orientadas a que tú tengas una comprensión teórica de los temas que te permita generar un conocimiento propio. Así Entonces es. hay una diferencia ahí de nivel en términos educacionales entre esos dos. Y hago esta aclaración porque, por ejemplo, en Chile esa distinción no existe y hay carreras como trabajo social o obstetricia, la matronería, como se denomina en Chile, que acá se estudian a nivel técnico profesional y que en Chile se estudian en la universidad. Sí. Entonces ahí hay una diferencia, creo yo, con el sistema holandés. Sí, sí. No, en Uruguay es igual. Todas las carreras de nivel terciario forman parte de la universidad y hay dos opciones, ejercer, digamos, o dedicarse a la investigación, pero dentro de cualquier área, digamos, no se discrimina, digamos. Uno puede estudiar periodismo en la universidad y ejercerlo o dedicarse a investigar y generar conocimiento en ese sentido, como estudiar filosofía, es lo mismo. Pero bueno, entonces volviendo un poco al momento crucial de los 11 años, cuando un niño está pensando en jugar, en pasarla bien, en divertirse, llega un momento en donde tiene que empezar a prepararse para este examen y a pensar en su futuro, que es muy importante. Y por suerte es una selección muy justa, ¿no? ¿Es así? Bueno, esa es la discusión, ¿no? De cómo funciona este sistema en la práctica y a quiénes beneficia y a quiénes perjudica. Entonces yo diría, para ya ir entrando en materia, yo creo que uno de los desafíos que tenemos, bueno, en este caso las mujeres migrantes, sobre todo si tú tienes hijos y vienes con un proyecto de que tus hijos puedan realizarse como personas acá en este país, es lógico pensar que tú quieres que tus hijos puedan elegir lo que quieren estudiar en el futuro y que no se vean limitados a los 11, 12 años en sus sueños. O sea, que alguien les diga, no, mira, tú no tienes el nivel para estudiar en la universidad, así que te vamos a mandar a un colegio técnico porque eso es lo que tú puedes hacer. Yo, sinceramente, lo encuentro brutal. Encuentro, bueno, se le pueden hacer muchos cuestionamientos a ese sistema, pero sobre todo desde la experiencia, yo creo que para los niños es muy duro. Es muy duro, sobre todo cuando ellos tienen otras expectativas y sus padres también, lo cual a mí me parece legítimo. Y yo creo que, pensándolo nuevamente desde mi experiencia como mujer migrante, la clave está en saber cómo funciona el sistema desde antes, porque, claro, este advice, como decías tú, este consejo se entrega al fin del proceso de la educación primaria, pero en el fondo la preparación empieza mucho antes. Y yo creo que en el caso sobre todo de los niños que no nacen acá en Holanda o que en su casa no se habla el holandés porque ambos padres hablan otra lengua, eso ya va como incubando una desventaja que se va a reflejar en cómo ellos van a ser evaluados en el colegio. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante que uno tiene que manejar. Y luego también está en qué colegio tú matriculas a tus hijos. Porque muchas veces uno llega acá sin saber realmente cómo funciona el sistema y cuando tú te inscribes en el ayuntamiento, ¿no? En la Gemeente, te informan en qué colegios tú puedes inscribir a tus hijos y normalmente lo que tú haces, que es lo que yo iba a hacer en mi caso, ¿no? Es inscribirlo en el colegio que está más cerca de tu casa, claro, que te parece que es lo más práctico. Claro. Pero no necesariamente es el mejor colegio, sobre todo desde las necesidades que tú tienes. Si tus hijos no hablan holandés y tienen que aprender y hablarlo bien y tener acceso a más oportunidades, tienes que, dentro de las opciones que tienes, que te da el ayuntamiento, elegir un buen colegio, ¿no? Claro, porque está el criterio para elegir ese colegio, el criterio primordial es la distancia a la que se encuentra de tu casa, ¿no? Claro, eso es lo que te permite, que te da derecho a inscribir a los niños, o sea, normalmente, porque creo que hay excepciones en las que si tú no tienes matrícula en ningún colegio que esté cerca de tu casa, puedes pedir en otro que esté más distante. Pero normalmente la regla es que tú tienes
un par de alternativas de acuerdo a tu lugar de residencia. Claro. ¿Y es posible consultar un sitio web oficial de un ministerio en donde se puedan ver los resultados de esos niños que entran a tal o cual colegio para ver a qué educación secundaria van después? Sí, sabes que se puede acceder a esa información que es pública, pero no es tan fácil. O sea, yo alguna vez estuve investigando, porque ahí el dato que tú tienes para saber la calidad del colegio es a qué nivel van los niños que terminan en el grupo 8. Y Claro, eso podríamos decir que es un indicador de calidad, porque, entre comillas, ¿no? Mientras mejor sea el colegio, más niños van a ir al nivel más alto. claro. Entonces tú puedes con ese dato determinar en el fondo qué colegio le ofrece más opciones a tu hijo en ese sentido. Sí. Pero el dato no es tan, yo en este momento no recuerdo en qué página lo encontré, pero fue buscando por el Ministerio de Educación y buscando estudios y buscando cifras. La información está, pero hay que saber. Bien, pero es muy importante buscarla y encontrarla antes de inscribir al niño o a la niña a los 4 años. ¿Estamos hablando de tan temprana edad? Claro, bueno, es que, como te digo, depende, ¿no? Porque en el caso de las mujeres migrantes, hay mujeres que llegan ya con sus hijos un poco más grandes y que tienen que hacer todo el proceso muchas veces de estar en una escuela internacional primero para aprender el holandés y después entran al sistema holandés. Depende de cada caso, pero yo creo que Claro. mientras más pronto tengas la información, es mejor, ¿no? Sí, Y sí. en mi caso, yo, por ejemplo, pensaba cuando llegué que lo lógico sería que mis hijos se inscribiesen en un colegio que estaba al lado de la casa y que el edificio era muy lindo, se veía espectacular, mucho mejor que el colegio en el que terminaron estudiando mis hijos. Pero claro, en mi caso, como el padre era de acá y conocía, me dijo, no, ese colegio no sería bueno para los niños porque el nivel es muy bajo, hay muchos niños que no hablan bien holandés, entonces ellos no van a aprender bien holandés ahí. Claro, claro. Entonces, claro, en base a eso nosotros buscamos otra alternativa que efectivamente resultó mucho mejor. Pero si yo hubiese elegido mal. Claro. Porque lo que yo pensaba era que si el colegio estaba al lado y el edificio se veía bastante bien, bien equipado, con una plaza de juego muy linda, etcétera, me hubiese equivocado en esa decisión, yo creo. Claro, Sí. claro. Bien, bueno, en mi caso, como he dicho ya en los capítulos anteriores, no tengo hijos, pero tengo tele y he visto una serie muy recomendable que está online, se llama Klassen, y es una serie de la televisión pública holandesa, se emitió en el año 2020. Y digamos, a grandes rasgos se trata de una serie en donde se acompaña a niños que están en este grupo 8, es decir, niños que tienen entre 10 y 11 años, en distintas escuelas de la ciudad de Ámsterdam, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste de la ciudad. Y las productoras de esta serie, este documental, lo siguen a lo largo de este año tan importante en sus vidas. Y lo que deja ver claramente es la desigualdad que hay en los resultados que esos niños obtienen, tanto en el examen, en el CITO-TOETS, este examen de nivel, como en el consejo o advice que reciben por parte de sus maestros. Y si bien, bueno, no hay una editorial clara en donde se pueda decir, bueno, esto está hecho a propósito de una discriminación expresa o no, es muy interesante cómo se muestra que sí hay un condicionamiento en función del origen de los niños. Si los niños vienen de familias con un entorno donde los padres tienen educación, un nivel educativo alto, muy probablemente esos niños van a tener, luego del examen y del advice o consejo, una recomendación para ir a el nivel más alto, el VWO. De manera especular, los que tienen los niños con padres con menor nivel educativo van a ir al otro extremo, digamos, para luego ir a una educación terciaria técnica.
Y bueno, todos los capítulos son muy, muy enriquecedores realmente, pero yo recomendaría, si dicen, bueno, voy a ver solo uno, el número 5, que se llama El consejo que es mejor para ti, en donde se muestra el final de este recorrido, en donde estos niños, por ejemplo, hay una niña holandesa, Anissa, que a esta altura debe ser muy famosa aquí en Holanda, que tiene una situación muy, muy desafortunada en su casa, vive con sus abuelos son analfabetos, dependen del banco de alimentación, viven en el norte de Ámsterdam, y es una niña muy capaz, y es consciente de eso, pero al final, cuando recibe su advice, su recomendación para ir al FVO, es decir, al nivel más alto, el que te prepararía para ir a la universidad, la niña toma la decisión de ir al escalón anterior, porque es consciente de que no va a poder con la presión a la cual se va a enfrentar en la educación secundaria, porque su entorno es muy precario. Y también tenemos casos en la serie de directa proporcionalidad entre el origen de la persona. Si la persona no habla holandés primera lengua, sus padres no lo hablan, porque también recuerdo el caso de una persona cuya madre viene de Turquía, con formación académica en Turquía, pero no habla holandés, muy poco. Esa persona, ese niño, se esfuerza enormemente y al fin y al cabo recibe un advice, una recomendación que está en el límite de los dos mundos, digamos, que vendría a ser las siglas son un poco complejas, pero VMBO, que es como Voorbereiding Middelbare Beroepsonderwijs, pero en el límite que le dicen con una chance, con un kans de ir al HBO, es decir, al general, digamos, como una secundaria general, que con esfuerzo se puede ir al HBO a nivel terciario o a la universidad. Sí, quizás eso sería bueno precisarlo porque creo que no lo dijimos antes, que tú puedes partir, o sea, terminar la enseñanza primaria con siéndote indicado un nivel muy bajo o el nivel más bajo que sería este MBO, ¿no? Sí. Pero luego tú puedes eventualmente llegar a la universidad, pero tienes que hacer un camino más largo. O sea, puedes estudiar ese nivel técnico, luego pasar al técnico profesional y luego eventualmente llegar a la universidad. Eso no es que te sea totalmente imposible. Puedes hacerlo, hacer el camino largo, pero requiere muchos años y yo creo que mucho más esfuerzo también, sí, y perseverancia. Y dinero también, ¿no? Porque claro. Porque esto luego hay que pagarlo, y la financiación que da el gobierno, si bien eso cambia a lo largo del tiempo, depende del gobierno que esté y demás. Y del caso también, ¿no? Y del caso, pero digamos que no es un camino libre de obstáculos, ¿no? No, es, no, claro. digamos que es mejor que te toque de una ya ir al Voorbereiding de preparación para la universidad, que hacer el camino, porque es bastante tortuoso. Pero bueno, en este capítulo también es muy interesante ver cómo se ejerce una presión de los padres para los niños y las expectativas, ¿no?, que tienen esos padres que han sido altamente educados para con sus hijos, y también entre los compañeros, ¿no? Esa presión que hay entre pares, y están todos esperando el último momento, no pueden dormir, la pasan muy mal, se estresan mucho, hasta que llega el día en el que reciben el informe en donde dicen efectivamente vas a poder ir al nivel más alto o al inmediatamente más alto, que está justo antes. Y hay una escena en donde hay una niña que está en uno de estos colegios en donde prácticamente el 100% pasa al nivel más alto, pero esa niña es, si no la única, es una de las pocas que recibe el HAVO, que es como el general, un secundario general. Y rompe a llorar en la clase, y el maestro se acerca y le dice algo así como te has esforzado mucho, esto no es el fin del mundo, y digamos la remata a la situación con una frase que dice, bueno, una sociedad necesita Einsteins, pero también necesita gente que
haga tartas o tortas o pasteles, depende del país donde nos estén escuchando. En Uruguay le decimos tortas a ese pastel dulce que hacemos para celebrar un cumpleaños, por ejemplo. Bueno, entonces eso es lo que dice el docente cuando esta niña, como forma de O sea, consuelo. le está diciendo que ella va a ser la pastelera de la sociedad. Exactamente, Que no tiene exactamente. nada de malo si es, No. si es una opción Claro. elegida libremente. Claro, claro. Y bueno, ahí vemos como que creo que es un problema importante, el estigma que genera ir a un camino o ir a otro, ¿no? Porque se asocia, es como que se endosa el resultado de un examen más un consejo de un maestro o de 2 o 3 maestros que te ven durante unos años en tu vida y te ponen un sello en la frente que dice esta persona va a ser un MBOer, va a ir a hacer pasteles o este va a ir a descubrir, a hacer el próximo descubrimiento en física. Y como si eso fuera tan determinante, pero efectivamente creo que tiene sus consecuencias serias en la autoestima, ¿no? De la persona que luego dice, ay, yo esto puedo o no puedo, y luego en una altura de su vida con 25 años que diga, ay, quiero cambiar de carrera, de rumbo, se le hace más difícil porque no ha, digamos, por supuesto que hay excepciones, pero no ha sido estimulado a decir, bueno, esto es posible, ¿no? Puedo ir hacia aquí, puedo ir hacia allá, con esfuerzo, voy a tener que aprender, lógicamente, pero eso es como que se oblitera, ¿no? Ahí queda cercenado y la persona dice, bueno, voy a ir a aquí o allá, ¿no? Sí, yo creo que esa es una de las contradicciones de la sociedad holandesa que quizá desde Latinoamérica cuesta un poco entenderlo, ¿no? Que el hecho de que acá, por ejemplo, si tú eres gaffiter o trabajas en construcción, arreglando casas, puedes ganar muchísimo dinero, mucho más quizá que algún profesional, digamos, de ciertas áreas. Entonces, el tema no es cuánto dinero vas a ganar en este caso, no necesariamente, aunque hay profesiones que son muy bien pagadas acá, como el derecho y la medicina. Bueno, eso suele ocurrir, ¿no? en la mayoría de los países, pero salvo eso, acá tú puedes con un trabajo técnico ganar bastante bien, o sea, trabajar como en el área cosmética, de la belleza, puedes tener tu centro de belleza, o sea, hay muchas cosas que tú puedes hacer con un oficio y ganar mucho dinero. Pero el tema es que acá en Holanda, el tema del dinero es una cosa y el tema del prestigio es otra. Y el prestigio social acá se otorga de acuerdo al nivel educacional, diría yo, más que al tema del ingreso económico, porque como hay mucha gente que gana relativamente bien y tiene acceso a consumir distintas cosas o a un buen nivel de vida, entre comillas, como que eso no hace tanta diferencia, ¿no? Lo que acá se valora mucho es cuál es tu nivel educacional, ¿no? Y cómo se manifiesta eso, porque tú lo notas, por ejemplo, hablando así como desde la vida cotidiana, en qué se nota el nivel educacional, ¿no? Cuando una persona llega a solicitar algo a una oficina, cómo se presenta, cómo lo pide, cómo se expresa, si tú mandas una carta para hacer algún trámite, cómo está redactada esa carta, qué dice, qué palabras utiliza, o sea, todo eso es lo que va como reflejando esta desigualdad, se podría decir. Sí. Entonces yo creo que eso genera, en esta sociedad hay un estigma muy fuerte hacia la gente, los MBOers, como les llaman, ¿no? La gente que tiene este nivel técnico de oficio, que no son profesionales y que independientemente de si tienen un buen trabajo o si ganan más dinero o no, son considerados como, entre comillas, de un nivel inferior, se podría decir, sí. ¿no? Porque de hecho está dividida Ahora están tratando de lavarle la cara un poco a la situación y se ha cambiado de hoogopgeleide, es decir, una persona altamente educada, versus laagopgeleide, que es de educación baja, sería como una traducción medio brutal, así sería esa la traducción. Y están tratando desde hace años de cambiar, que la gente utilice el término, en vez de hoogopgeleide,
que diga theoretiskt opgeleide, es decir, educado teóricamente versus a praktijk opgeleide, para limpiar un poco eso, pero en definitiva Pero eso no cambia la realidad, no yo cambia la creo. realidad, no, para Cambiar de nada. palabra no sé qué cambia la realidad, No, ¿no? no. Eso efectivamente no es así, porque en definitiva, eh, digamos, los niños y los padres de los niños quieren que sus hijos vayan al nivel más alto, ¿no? Cuando pasan de la primaria a la secundaria, ¿no? Sí. Eh, Yo pienso, por ejemplo, cuál es la diferencia con Chile. Es que en Chile, si tú quieres tener como un mejor salario, tienes que estudiar en la universidad. O sea, eso es lo que te garantiza poder, como, entre comillas, ascender socialmente, subir en la escala social, estudiar en la universidad. Acá, no, o sea, en términos económicos no necesariamente es así, pero en términos de prestigio social, si quieres, porque hay gente que le importa eso, ¿no? Si quieres que la gente te mire como una persona, no sé, con un estatus más alto, tienes que sí, estudiar en la universidad, ¿no? sí. Sí, pero también como lo otro, ¿no? Que por lo menos pensando en Uruguay, muy a grandes rasgos, el hecho de haber ido a tal o cual, es decir, que uno haya estudiado una carrera universitaria, eh, no lo pone por debajo, digamos, o sea, nadie va a pensar que un carpintero, solo por el hecho de haber estudiado carpintería, es menos inteligente que un médico solo por el hecho de haber estudiado medicina. Es decir, como esa linealidad no se traza tan fácilmente, digamos, ¿no? Es como, sin duda también pasa esto mismo, también los niños y los padres de los niños quieren que sus hijos estudien ciertas carreras porque saben, hay realidades, que hay profesiones que sí si bien son estresantes, digamos, se sabe que alguien que trabaja en la construcción tiene probablemente menos, yo no tengo las cifras en este momento presentes en Uruguay, pero me atrevo a decir que tiene una esperanza de vida un poco menor porque el trabajo es más, de hecho se llama insalubre, ¿no? Y por eso se jubilan antes y tienen otras prestaciones sociales. O sea, sin dejar de lado eso que es un hecho, digamos, trabajar en ciertas condiciones es un hecho, y por eso es lógico que uno diga, bueno, no, prefiero hacer otro trabajo que me permita vivir más tiempo, vivir con mejor calidad de vida, pero no se asume directamente o tan rápidamente como esta persona es panadero, por lo tanto es menos inteligente que este que es abogado, digamos, no están así. Bueno, entonces, como para ir redondeando, nos vamos a ir con algunos tips desholandizados. Sí. Bueno, yo voy a repetir algo que yo creo que he dicho muchas veces, que es el tema de la información. Claro, a veces uno quizá no tiene las herramientas para estar buscando información tan detallada, pero siempre puedes observar, preguntar con tus conocidos, bueno, qué escuela es buena, qué me recomiendan, fijarse un poco en los barrios también, porque yo me he dado cuenta en los años que llevo viviendo acá en Holanda, al principio yo no notaba mucho ciertas diferencias, ¿no? En los barrios donde hay gente, digamos, eh, donde están las viviendas sociales, donde están las casas que se compran, digamos, en el mercado privado. Porque yo diría que la recomendación es buscar colegios que estén en barrios donde haya diversidad social. Es decir, que no hayan solamente viviendas privadas, sino que haya un poco una mezcla de, de todos los grupos sociales. Hay algunos barrios donde vas a encontrar colegios que te ofrezcan esa diversidad. Yo creo que eso es algo muy importante, y también involucrarse en el proceso educativo, aunque uno no hable holandés. O sea, tú siempre puedes como manifestar tu intención de estar presente, tratar de hablar con la profesora, con el profesor de tu hijo en inglés, preguntarle, mostrar ese interés y esa presencia, porque hay muchas herramientas que tú puedes utilizar a nivel de educación primaria para que tus hijos, por ejemplo, aprendan mejor el holandés si no lo hablan en tu casa.
Hay grupos de lectura, por ejemplo, que se organizan en las escuelas, donde hay padres que se ofrecen como voluntarios para leerles a los niños que no hablan bien holandés o para enseñarles un poco más la lengua. A nivel también de las municipalidades hay voluntarios a los que tú puedes acceder, pero siempre tienes que solicitarlo tú. Claro. Y muchas veces cuando uno empieza a preguntar, cuando tú hablas con el profesor y le dices, mire, sabes que yo estoy preocupada porque en realidad mi hijo no sé qué, no lee bien, o yo trato de enseñarle, pero no puedo, ahí te dicen, mira, ¿sabes qué? Existe esta organización que ofrece voluntarios para ayudar a los niños, o puedes solicitar este subsidio para pagar clases para tu hijo. O sea, Claro. esa información va saliendo en la medida en que tú expresas ese interés y esa presencia, digamos. Claro. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden conseguir por esa vía, y muchas actividades también para los niños que les van a facilitar, digamos, ir descubriendo aprendizajes nuevos y también ir encontrando su camino, porque yo quiero decir también que me preocupa que este podcast se entienda como que nosotros estamos diciendo que, bueno, que lo mejor es que todo el mundo vaya a la universidad o que todo el mundo sea altamente educado, como dicen acá. Yo personalmente no creo en eso, pero sí creo en que uno tiene que tener la libertad de poder elegir lo que quiera. Y lamentablemente en este sistema educativo que tenemos en Holanda eso no está garantizado. Por lo tanto, hay que buscar caminos y hay que buscar alternativas para encontrar esa libertad, ¿no? Para poder decidir sin que sea otro el que te ponga la etiqueta, ¿no? Que eso es lo que a mí me parece más brutal de todo, porque por lo demás en educación se ha mostrado, ¿no? Que cuando tú tienes altas expectativas de tus estudiantes, los estudiantes van a, no sé si tú sabes algo de eso, Sí, ¿no? efectivamente. Sí. Van a rendir más, van a mostrar mejores resultados en la medida en que tú tengas expectativas más altas. Entonces, pero también pasa lo contrario, ¿no? Sí. Que en el fondo cuando tú muestras expectativas bajas y dices, no, aquí nadie va a aprobar esta asignatura, lo más probable es que tengas malos resultados, como que estás creando esa realidad. Sí, totalmente. Sí, a mí me gustaría decir algo sobre, volviendo un poco a lo de la libertad, que quizá no lo dije, digamos, no lo remarqué lo suficiente como me gustaría, que aquí digamos, se elige, ese camino que se toma, no lo elige el niño en definitiva. El niño, bueno, puede trabajar, puede esforzarse de todo lo que pueda y quiera, lo mismo su familia, ayudarlo, acompañarlo, pero los que dirimen son, bueno, este examen junto con el consejo del maestro. Y en esta serie de la que hablaba, ¿no? de Klassen, hay una persona vinculada a la política, que luego verán quién es, se llama Marjolein Mormans, pero para quienes vean la serie, es una persona que es concejala en pobreza de educación en el Ayuntamiento o Intendencia de Ámsterdam. Y ella, que es una voz muy crítica, aún así, en su crítica a este sistema, lo más rupturista que plantea es que la edad de selección, en vez de ser a los 11 años, sea a los 16 o 17 años más o menos. Pero en realidad, más o menos teniendo el mismo sistema de selección. No es como si alguien que está escuchando que es de Argentina o de Uruguay, supongo que en Chile es igual, que uno elige qué rumbo quiere hacer. Uno dice, bueno, en Uruguay cuando yo estudié había una escuela, luego 6 años, luego educación secundaria 4 años, iguales para todos, y luego al cuarto año que uno tiene 16 años, dice, bueno, quiero ser humanístico, quiero ser biológico, quiero ser científico, pero eso lo decide uno. Si luego yo, que hice humanístico porque odio las matemáticas, hubiera ido para científico, me podría haber anotado. Luego no me iría muy bien y sería quizás, me hubiera costado mucho, no sé, es un contrafáctico, pero el punto ahí, me parece crucial, es que la elección la hago yo, o la habría hecho yo, y de hecho la hice yo en mi caso. Pero esto no funciona así, entonces creo que es como incluso quiero decir, las personas que están tratando de cambiar esto, hay cosas que siguen dentro de un cambio que podría llegar. Ese cambio no va a llegar, me parece, el de la elección la tiene el estudiante. Bueno, tratar de accionar otras cosas alrededor para decir, bueno, si yo quiero, como decía Nadia recién, ir a la universidad, que tampoco es que tenga que ser, pero si quiero ir por ese camino, tengo que tener muy en claro, sobre todo como padre o como madre,
que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque hay una serie de obstáculos y sobre todo para las personas que venimos de afuera de este país es como que venimos con una mochila que ya es una desventaja, ¿no? Ya hablamos peor la lengua y por lo tanto se nos pone como en otra esquina, digamos, se nos cataloga de otra manera, ¿no? Entonces hay que simplemente ser consciente y no ignorar esta realidad y accionar. Sí, sí. Y yo insisto que muchas veces la actitud, sobre todo en la participación en las escuelas, ayuda bastante. Tener esa actitud proactiva, insistente, preguntar, estar presente, participar en las actividades que se hacen en la escuela, porque son oportunidades también para conseguir información e ir construyendo redes también con otras personas. Así que eso lo recomiendo también. Bien. Estamos entonces por Estamos por hoy. Bueno, agradecemos como siempre que hayan llegado hasta el final del capítulo y por favor, si tienen preguntas, si tienen sugerencias de futuros temas, son siempre bienvenidos. Pueden escribirlos en la cajita de comentarios debajo de este video o vídeo. Bien, gracias. Sí, muchas gracias y será hasta la próxima.